Amén, amén, amén. Ok, entonces estamos en el día de Pentecostés, pero en realidad, ¿qué es la Pentecostés? La Pentecostés fue una celebración a donde venía gente de muchas diferentes naciones a celebrar una fiesta que Dios le había mandado al pueblo de Israel durante el libro del Levítico. Y Pentecostés significa quincuagésimo. Para los que hablan inglés, eso significa 50th. Entonces, por si acaso. Y la razón por qué se llama así es porque se celebra 50 días después de la Pascua judía, en cual ahora nuestra Pascua es cuando Jesús murió y resucitó. Entonces lo celebramos 50 días después de su obra del Señor Jesucristo. Y 50 días de eso, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo a descender en los discípulos de Jesús. Así que ahora celebramos el día de Pentecostés por el hecho que el Espíritu Santo habita en los seguidores de Cristo. Aleluya, ¿verdad? Amén. Ahora, la historia de Pentecostés se encuentra en Hechos 2, donde vemos que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como lenguas de fuego. Pero a mí me gusta divertirme con la palabra del Señor. ¿A ustedes les gusta divertirse con la palabra del Señor? A mí sí. Entonces vamos a estar explorando otro pasaje a donde ocurrió algo bien similar a lo que pasó en Hechos 2. Y este pasaje estará en Números capítulo 11 de versículos 24 a 30. Y mientras ustedes estén buscando estos versículos, otra vez Número 11 de 24 a 30. Les voy a explicarle un poquito de qué estaba ocurriendo en el capítulo 11 aquí. Lo que estaba ocurriendo es que el pueblo de Israel, quien era el pueblo escogido de Dios, estaba recorriendo el desierto. Y mientras estaban recorriendo el desierto, estaban empezando a viajar desde el monte de Sinaí por el desierto. Y durante ese viaje, todo el pueblo se empezó a quejar acerca del pan, porque para los que no sepan, Dios hizo que lloviera pan para el pueblo de Israel todos los días, pero después de cierto tiempo el pueblo se estaba muriendo del pan que le daba el Señor. Entonces, ¿qué empezaron a decir? Extraño ser esclavo, extraño Egipto, allá tenían una carne deliciosa que siempre lo hacían a medio término, y ellos estaban ahí todo haciendo complaining hacia el Señor, diciendo: Señor, a Moisés, nosotros queremos carne, estamos aburridos de este pan. Y ahora no estamos hablando de esta congregación yendo hacia Moisés diciéndole: queremos pan. Estamos hablando de 2 millones de personas yendo donde Moisés diciéndole que querían carne y estaban cansados del pan. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Él se fue donde el Señor y dijo: Señor, estoy harto de toda esta gente, no lo puedo soportarlo nada más, no quiero estar con ellos nada más. Y después, ¿qué le dice el Señor? ¿Sabe qué? Le voy a darle suficiente carne para que se harten y hasta que vomiten toda la carne, y a la misma vez ven y junta tus 70 ancianos en cuales confíe.
Entonces, ahí es donde empieza el pasaje de nosotros. Entonces, aquí dice número 11, verso 24 a 30. Moisés fue y comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. Después, junto a 70 jefes ancianos del pueblo, y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 jefes ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu vino sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces, un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los jefes ancianos regresaron al campamento. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí en este pasaje nosotros vimos que todos se esperaron alrededor de la tienda de reunión. La tienda de reunión era donde Moisés constantemente se juntaba con la gente, y también donde tenían el centro los levitas y todos los líderes se ponían ahí, y todo el pueblo estaba alrededor de toda esa tienda. Entonces ellos vinieron a un lugar central a donde ellos sabían, aquí es a donde nosotros nos vamos ante Dios. Pero ¿qué está pasando aquí? Primero, nosotros lo que estamos viendo aquí es de que Moisés está primero obedeciendo la palabra del Señor, y estamos viendo una transición. Primero hay un gran problema donde todo el pueblo se está quejándose con Dios, pero aquí estamos viendo algo que está ocurriendo justo después de todo ese dilema. ¿Y qué pasa? Dios capacita a su siervo con su espíritu. Él le dice a Moisés que te voy a ofrecer ayuda con estos 70 ancianos. ¿Y qué es lo que hace? Primero capacita a los siervos con su espíritu. Y en esta sección lo que pasa es que Dios se manifiesta primero. O sea que como en Hechos 2 lo vemos que se manifiesta como lengua de fuego, pero aquí se manifiesta como una nube. Cada vez que Dios se mostraba, había o fuego, relámpago o algo súper grande. Todos sabían que Dios estaba ahí cada vez que Dios venía. Entonces, Dios se manifiesta primero y después Dios comparte su espíritu. Y las personas reciben capacidades espirituales. Entonces,
Aquí vemos que se manifiesta en una nube. Allá se manifiesta en lenguas de fuego. Pero Dios, cuando viene y capacita a su siervo con su espíritu, Él se manifiesta de diferentes formas. Hay muchos musulmanes que ven al Señor manifestarse en sus sueños. Hay muchas personas que ven al Señor manifestarse a través de su dolor. El Señor se manifiesta de diferentes formas en nuestra vida, dependiendo de con quién Él está ofreciéndole a su espíritu. Y creo que piensen cómo es que Dios se está manifestando en su vida, que es algo que no es normal, que podría ser Dios que se está manifestando ahí. Y aquí después que Él se manifiesta, Dios comparte su espíritu. Y el Señor ve que antes que todos hagan el deber que Él quiere que ellos hagan, antes que sus siervos vayan y puedan controlar al pueblo, primero tiene que hacer que su espíritu descienda sobre ellos. Y si ellos necesitaban el espíritu, es salvo decir que nosotros también necesitamos de su espíritu para poder hacer el trabajo del Señor. Y después, una vez que recibieron el espíritu, todos ellos empezaron a profetizar. Las personas recibieron capacidades espirituales. Y ahí nosotros podemos ver, justo cuando los toca el Espíritu, ellos de repente pueden hacer mucho más. En Hechos vemos que ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas, en tantas lenguas que cualquiera podría haberlo entendido a ellos. Yo recientemente escuché de una persona que era americana y se fue a Brasil, creo, y cuando se fue a Brasil, él no conocía nada de portugués, pero había alguien allá que necesitaba escuchar algo del Señor, entonces él empezó a hablar perfecto portugués con esa persona, porque el Señor quería comunicarse con ellos. Así que podemos ver que igual que antes, hoy día también se pueden hacerse cosas espectaculares con el Espíritu Santo, en cual fue lo que me hizo a mí titular este sermón como no le pongas frenos al Espíritu Santo. Muchas personas tienden a ponerle los frenos al Espíritu Santo, diciendo, ay no, eso era en el Antiguo Testamento, eso no pasa hoy día. Y después nosotros vemos historias de personas haciendo cosas espectaculares con el Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo, cuando descendió en la tienda, no solamente se descendió en esa tienda solamente, también hubieron otras personas que no estaban en esa tienda, pero igual eran escogidos del Señor, que también recibieron el Espíritu Santo. Así que nosotros no tenemos que estar adentro de un edificio para poder recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega en cualquier lugar donde están los escogidos del Señor. Aleluya eso, ¿verdad? Amén. Y aquí vemos que Dios puede obrar fuera de nuestra expectativa. Dios usa personas inesperadas. Dios obra en lugares inesperados. Y la obra de Dios
Es sorprendente. Amén, ¿verdad? Entonces, ahí todo quizá estaban limitados en su pensar de, sí, claro, están en la tienda de reunión, obviamente Dios va a hacer lo que tiene que hacer en esa tienda. Pero después tenemos dos personas que no estaban ahí, estaban allá en el campamento y también recibieron esa misma unción, aunque no estaban en esa tienda. Aquí nos dice por qué no fueron, quizá era minusválido y no podían caminar hasta la tienda, quién sabe. Pero esta gente, ellos se quedaron atrás y igual recibieron la unción del Espíritu Santo. Y hermano, muchas personas creen que porque no estamos en ciertos lugares, no podemos recibir. Eso es mentira. Nosotros podemos estar llenos del Señor donde quiera que estamos. Nosotros lo podemos alabarlo donde quiera que estamos. Antes la gente tenía que ir a un lugar para poder hacer sacrificio, usando el sacerdote y hacer sacrificios de adoración. Pero aquí nosotros lo podemos adorarlo hasta en nuestras propias casas. Amén. Y no solamente en adoración, también podemos tener un poder que viene de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos nosotros a poder hacer las cosas asombrosas que nos ha pedido nuestro Señor. Pero después nosotros vemos en este pasaje a un personaje que a mí me gusta mucho, que es Josué. Josué tiene todo su propio libro ahí en la Biblia, hablando de cómo ellos conquistaron la tierra prometida. Pero aquí Josué todavía era un discípulo de Moisés. Entonces Josué todavía estaba creciendo aquí. Entonces, ¿qué pasó? Él era gran admirador de Moisés y él cuando él vio que Eldad y Medad estaban profetizando, él dijo, ay no, esto no puede ser. No, solamente mi Señor Moisés puede profetizar, ellos no pueden estar haciendo esto. Entonces ellos se fueron donde Moisés y le dijeron, él le dijo, Moisés, ellos están profetizando, páralo ahora, mira. Y él estaba celoso. Él dice, no puede ser, hay Moisés que yo admiro, es el único que puede profetizar, nadie más lo puede hacer. Y en esta parte lo que podemos ver es que las personas pueden querer controlar la obra de Dios. El orgullo y los celos producen resistencia. Y eso lo vemos muchas veces. Yo lo veo en muchos líderes súper teólogos que han estudiado un montón de teología y diciendo, ay, no sé, no, la profecía era algo de antes, no lo hacen hoy día. O esto de hablar diferentes lenguas fue algo que tenía que ocurrir antes, ahora eso no ocurre. Y mientras todos estos líderes empiezan a hablar eso, la gente lo escucha y dicen, oh, parece que el Espíritu Santo no lo puede todo. O parece que el Espíritu Santo era limitado solamente durante la Biblia. Y hermano, no, el Espíritu Santo no se puede limitar. El Espíritu Santo es Dios. Ese es parte de
parte de la Trinidad. Si el Espíritu Santo puede ver que tiene limitaciones, es porque nosotros le ponemos esas limitaciones diciendo, no puede, si uno dice que el Espíritu Santo no puede hacer algo, no lo va a hacer porque no está ejercitando la fe. Lo único que uno necesita es la fe en Dios. Y después a través de esa fe en cual Dios pone en nosotros, es cuando nosotros podemos ver a Dios manifestarse de forma asombrosa. Así que muchos de cierta forma son celosos de personas quienes pueden usar el Espíritu Santo de forma espectacular, pero todos nosotros tenemos la autoridad de poder usar el poder de Dios para hacer las obras en cual Él nos mandó a esta tierra. El Señor ha llamado a cada uno de ustedes a hacer cosas asombrosas. Y a veces las cosas se podrían verse imposibles, pero no hay nada imposible con Dios. Así que acudan a ese espíritu, hermano. Jesús cuando se fue, Él dijo, no los voy a dejarlos solos. Ustedes no están solos. Ustedes están con Dios dentro de ustedes cada día. Así que si ven que hay algo imposible en su vida, háganle esta pregunta, Señor. Señor, ¿tú me quieres enseñarme algo con esto? Y si no es algo en cual el Señor le tiene que ayudar, enseñarle algo, usted puede decir, Señor, yo tengo la fe de que tú puedes sacar eso de mí. Claro, hay parte como en la ocasión de Pablo, donde el Señor le dejó esa astilla en él para que se bastara de su gracia. Hay ocasiones donde el Señor dice, no, tú necesitas este dolor para que me sigas a mí. Pero hay a veces que no necesitamos ese dolor y el Señor está más que dispuesto en sacarle ese dolor. Así que hay que estar en constante oración con el Señor. Me estoy predicando a mí mismo también, porque todos nosotros tenemos que estar en oración para ver qué exactamente es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y aquí, cuando después que Josué vino con su celo ante Moisés, Moisés, ¿qué fue lo que le dijo? Él dijo, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todo ello? Poco sabía que el profeta Joel iba a profetizar esto y después todos los discípulos del Señor iban a ser cubiertos con el Espíritu Santo. Un deseo que tenía Moisés aquí hace muchos miles de años está ocurriendo hoy día. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahora podemos ver que la humildad celebra la obra de Dios en otros. Y nosotros cuando vemos que el Señor está haciendo cosas grandes con otras personas, tenemos que decirle gracias a Dios. Gracias a Dios porque estás haciendo que esa persona sea grande. Y como Pablo era alguien que
que perseguía a los cristianos y mataba a cristianos. Pero de repente Dios lo escogió a él, de repente, y ahora tiene un montón de sus libros aquí en la Biblia. Y estoy seguro de que muchas personas pudieron haber dicho, ay, pero Pablo, él estuvo matando a muchos cristianos, ¿cómo que él va a ser escogido? Pero toma un corazón bien humilde para decir, ok, el Señor escogió a Pablo. Tenemos que aceptarlo porque Dios lo ha aceptado. Muchas veces podrían haber líderes con quienes no estamos de acuerdo, pero el Señor lo escogió. Y si el Señor lo escogió, nosotros tenemos que estar humildes y saber que el Señor sabe lo que Él hace. Y el verdadero liderazgo no es competitivo. Hay suficiente Espíritu Santo para todos nosotros, hermanos. ¿Ok? Amén, ¿verdad? Aleluya. El deseo correcto es que más personas conozcan y sirvan a Dios. Amén. Con mi esposa estábamos hablando esta mañana y estábamos diciendo que la cosecha es harta, pero los obreros son pocos. Entonces tenemos que orar por más obreros. Tenemos que estar felices cuando uno de nuestros hermanos empieza a experimentar ese poder del Espíritu Santo dentro de ellos. Tenemos que animarnos uno al otro a poder usar ese poder para hacer la obra que Dios quiere aquí. ¿Quién está dispuesto a animar uno a otro a poder usar ese poder del Espíritu Santo? Amén, ¿verdad? Así que recuerden esta palabra, hermanos. Recuerden que el Señor es para todos nosotros. Y ahí podemos ver en el Nuevo Testamento de que la mano no le puede decirle al ojo, no te necesito. El ojo no le puede decirle a la oreja, no te necesito. Todos nosotros tenemos nuestro propio rol aquí en el reino de Dios. Así que los miro a todos ustedes, hermanos, y yo veo que el Señor ha bendecido a cada uno de ustedes con algo diferente en cual ustedes pueden usarlo al máximo en tu reino. Señor, te pido que